Bien, vamos a resolver el ejercicio del primer parcial de este año. El ejercicio está compuesto por dos resistencias en paralelo, R4 y R3, de 60-30 ohmios. A su vez va en serie con una resistencia de 80 ohmios, R5. Todo este conjunto de aquí arriba está en paralelo con R2 de 100 ohmios. Y todo el conjunto de las cuatro resistencias anteriores está en serie con R1 de 60 ohmios. El circuito está alimentado por una fuente de tensión de 200 voltios de corriente continua. Y bien, he dibujado ya los nudos y las caídas de tensión al objeto de ahorrar tiempo en la grabación del vídeo. He puesto el nudo A, donde hay una división de corrientes, el nudo C, hay otra subdivisión de corrientes, el nudo D, donde se van a sumar la I4 y 3, y el nudo B, donde vendrá a parar I1 e I2. Pues nada, sin más, vamos a calcular la resistencia equivalente, que vale 0,7 puntos. Como siempre, empezamos agrupando asociaciones paralelo. Tenemos R4 y R3 en paralelo. Pues nada, adelante. Para el cálculo de resistencias en paralelo, aplicamos la formulita y no hay más. A esta resistencia la he llamado R paralelo 1, la resistencia de esta asociación, que es igual a R4 por R3 partido de R4 más R3. R4 por R3 por R3 a ver, esto lo voy a poner entre paréntesis, partido de el paréntesis de arriba, R4 más R3. Vamos a ver, R4 más R3, cierro paréntesis. Bien, como quiera que he asociado dos resistencias en paralelo, el circuito equivalente que me queda es este de aquí abajo. Me queda R paralelo 1 de la asociación de R3 y R4 en serie con R5. Aquí aparecen ya dos tensiones, las he llamado VCD y VDB, entre el nudo D y el B, VDB. Continúa simplificando el circuito asociando las resistencias. Ahora tengo dos resistencias en paralelo, RP1 y R5. Perdón, en serie. Pues bien, el cálculo de este valor lo voy a llamar R serie 1, por ejemplo. R serie 1 es igual, dos resistencias en serie, pues a RP1 más RP1 más R5. Bien, estas dos resistencias asociadas en serie, me queda una tercera resistencia que he llamado R serie 1. Aquí está, R serie 1. Ahora lo que tengo en el circuito son otra vez dos resistencias en paralelo, R serie 1 con R2. R serie 1 con R2, la fórmula del paralelo, pues la aplicamos a esta asociación, la voy a llamar RP2, que es igual a R serie 1 por la resistencia que me queda, por la resistencia siguiente, R2, con la que está en paralelo, por R2, todo esto entre paréntesis, partido de R serie 1 más R2. Bien, cierro paréntesis. Ya tengo la RP2. El circuito que me queda de la asociación de RS1 y R2, el circuito que me queda es RP2 en serie con R1.
RP2 en serie con R1. Tengo dos resistencias en serie, pues la que me quede de la asociación la vamos a llamar R total y es la suma de estas dos. La resistencia total es igual a la RP2 RP2 más R1, esta R1, ¿vale? Esta es la resistencia total del circuito de resistencias. Esto lo he calculado y me da un valor de 110 ohmios. 110 ohmios. En cualquier caso, el valor, la corrección del ejercicio es lo de menos. Bien, ahora debo de continuar resolviendo ejercicio desde la máxima simplificación hacia el circuito original. En este circuito, el más simplificado del todos, tengo la tensión total, la resistencia total. Puedo, por la ley de Ohm, calcular la intensidad total. Intensidad total será igual a la tensión total, 200 voltios, de tensión total, partido de la resistencia total. Bien, aquí ya no puedo calcular nada más, me vuelvo al circuito anterior. Del positivo sale la intensidad total y atraviesa VR1 y VRP2, son dos resistencias en serie. Luego aquí hay un divisor de tensión, puedo calcular perfectamente la tensión que cae en la resistencia 1, que he llamado VR1, y la tensión que cae en la resistencia paralelo 2, que es la tensión entre los terminales A y B del circuito. ¿Vale? La tensión entre los terminales A y B del circuito es VAB. Bien, VR1 por la ley de Ohm es igual a la intensidad que lo atraviesa, que es la intensidad total, y total por la resistencia 1 por R1. Bien, ya tengo la tensión en la resistencia 1. Igualmente calculo la tensión en la resistencia paralelo 2. VAB será igual a la intensidad que la atraviesa, que es I total, por la resistencia RP2. Entonces VAB es igual a la intensidad que la atraviesa, I total, por RP2. Bien, quiero que aquí hagáis la comprobación de si está bien hecho o no. La suma de VR1 y VAB es la tensión total, es la tensión en la bornet de la fuente de alimentación, 200 voltios. Esta flecha debe estar colocada en sentido inverso. Pero en cualquier caso, VR1 más VAB debe ser la tensión de la fuente, 200 voltios. En este circuito ya no puedo calcular nada más. Vuelvo al circuito anterior y vamos a ver que tengo aquí la intensidad total, atraviesa R1 y se divide en dos, en I1 y I2. En el nudo A se divide en dos partes. Bien, como tengo VAB y tengo la resistencia serie 1 y el valor de la R2, puedo calcular I1 y I2 por la ley de Ohm igualmente. Vamos allá. Entonces, I1, que es la que atraviesa RS1, será I1 es igual a el valor de la tensión que cae sobre RS1, que es VAB partido de la resistencia que atraviesa I1, RS1.
RS1. Bien, ya tengo el valor de I1. I2, pues igualmente. I2 será I2 igual valor de la tensión que cae sobre R2, que es VAB, partido de el valor de la resistencia que atraviesa I2, que no es ni más ni menos que R2. Bien. Vale, entonces I1 llega al nudo A y se divide en dos partes. I total llega al nudo A, se divide en dos partes, I1 e I2. La suma de I1 más I2 debe ser la I total. Esto sirve para comprobación y saber así si I1 e I2 están bien calculados. No puedo calcular nada más en este circuito. La tensión en RS1 es VAB. Voy al circuito anterior. Bien, la intensidad total la sabemos, la tensión que cae en R1 también y la tensión que cae entre los puntos A y B también. Aquí la corriente es I2 y I1 la hemos calculado. En este circuito lo que nos faltaría que calcular serían las tensiones parciales VCD y VBD, puesto que hay dos resistencias en serie. Esto es un divisor de tensión y se divide la tensión en dos partes. Pues simplemente aplicar la ley de Ohm. La tensión VCD será igual a la intensidad que atraviesa la resistencia RP1 por el valor de RP1. VCD es igual a la intensidad que atraviesa RP1, que es I1 por el valor de RP1. Ya tengo VCD. Y igualmente calculamos VBD. VBD será igual VBD, la tensión entre los puntos B y D, es igual a la intensidad que atraviesa R5 por el valor de R5. La intensidad que atraviesa R5 es I1, igual a I1 por R5. Bien, es igualmente como antes, la suma de las tensiones VBD y VCD debe dar el valor de VAB. En este circuito no puedo calcular nada más y me voy ya al circuito original. Circuito original, lo que me faltaría aquí que calcular es I4 e I3, puesto que ya tengo VCD y VDB. Bien, pues vamos allá, esto no tiene ningún misterio. Otra vez la ley de Ohm, lo voy a hacer aquí mismo. I4 es igual a la tensión VCD partido de la resistencia que atraviesa R4. I4 atraviesa R4. Y ahora me falta I3. I3, pues la misma historia. I3 es igual a la tensión que cae sobre R3, que es VCD partido de el valor de la resistencia que atraviesa 30 ohmios R3. Bien. Y la misma película, I3 más I4 es I1. No tiene ningún misterio. Bien, ya hemos calculado el valor de la resistencia equivalente, la intensidad que circula por cada resistencia, las tensiones en R1 y R5, y bueno, yo las tengo calculadas. Tampoco las tensiones en R1, la tensión R1 son 109,1 voltios y la tensión en R5, es la VDB en 72 voltios. No tiene ningún misterio. Y la potencia consumida por R2 y R3, pues bueno, pues la potencia, voy a calcular por la ley de la potencia es igual, potencia en R2
R2 es igual a la intensidad, voy a ponerlo en mayúscula, potencia en R2 es igual a la intensidad que atraviesa R2. ¿Dónde está ese R2? R2, R3, R4, aquí está. I2, R2, atravesada por I2, y 2 por la tensión que cae sobre ella, es pues VAB. Y me pide también la potencia en R3. Pues la potencia en R3 es igual a la intensidad que la atraviesa, ¿dónde estás? I3 por R3 Bien, estas son las dos potencias que piden. Podríamos seguir calculando potencias y hacer un balance de potencias. No nos lo piden en el examen. Por último, en el apartado E nos dice ¿qué tipo de resistencia es R4? Bueno, por el símbolo deducimos que es una resistencia LDR. Dice, ¿qué ocurre con el valor de I4 al aumentar la magnitud física que modifica su valor? Bueno, si aumenta la magnitud física, es decir, la cantidad de luz que incide sobre ella, R4 disminuye de valor. Por lo tanto, si R4 disminuye de valor, la intensidad que lo atraviesa aumenta. Y si aumenta I4, pues aumentará la intensidad total en el circuito. Y esto es todo.